Volcán Popocatépetl. Aquí estoy, sentado en una vieja silla de madera, en una cabaña abandonada, escribiendo esto con la esperanza de que alguien, en algún momento, entienda lo que sucedió. No es una historia de héroes ni de redención, sino un relato de supervivencia, miedo y misterios ancestrales que nunca debieron ser desenterrados. Hace 2 meses, éramos un destacamento de 12, enviados en una misión de reconocimiento a la región, debido a los crecientes informes de actividades inusuales en el área. No hablo de narcotráfico ni de insurgencia, sino de algo que la razón se niega a aceptar, pero que la realidad impone con un peso abrumador. El inicio de nuestra expedición fue rutinario. Verificamos equipos, establecimos puntos de control y mantuvimos la comunicación con la base. Nada fuera de lo común, hasta que alcanzamos una zona en la que los equipos comenzaron a fallar de maneras inexplicables. Brújulas girando sin control, radios emitiendo estática y GPS perdiendo señal como si el mismo cielo se hubiera vaciado de satélites. Esa noche, acampamos en un claro cercano al bosque, al abrigo de los imponentes muros naturales del volcán. El ambiente se sentía cargado, como si el aire estuviera saturado de electricidad antes de una tormenta, pero el cielo estaba despejado, salpicado de estrellas que observaban indiferentes desde la lejanía. Fue entonces cuando los escuchamos por primera vez, sonidos que parecían arrastrarse desde las profundidades de la tierra, palabras indescifrables que se mezclaban con el viento, haciéndonos cuestionar si lo que oíamos era real o fruto de nuestra imaginación. Nadie durmió esa noche. Cada ruido, cada crujido del bosque, parecía presagiar algo terrible. Al amanecer, con ojeras marcando nuestros rostros y el silencio colgando pesadamente entre nosotros, decidimos continuar. Nuestro objetivo era realizar un reconocimiento completo de la zona y regresar. Pero algún impulso primitivo quizás, nos empujó a investigar el origen de aquellos susurros. Los días siguientes transcurrieron en una neblina de miedo y confusión. Cada paso que dábamos hacia el corazón del volcán parecía alejarnos más de la realidad y adentrarnos en un mundo que no obedecía las leyes de la naturaleza que conocíamos. El tiempo parecía distorsionado, con días que se alargaban hasta la eternidad y noches que caían abruptamente como un telón pesado. Fue en la noche del 5.º día cuando todo cambió. Nos encontrábamos acampados en una zona densamente arbolada, el suelo cubierto de una espesa capa de ceniza volcánica, cuando la tierra comenzó a temblar. No era el temblor característico de un terremoto, sino algo más rítmico, como si el mismísimo corazón del volcán latiera bajo nuestros pies. De repente, el suelo bajo la tienda de campaña de 2 de nuestros compañeros se hundió, tragándolos antes de que pudiéramos siquiera gritar. Corrimos hacia el agujero que se había formado, pero no había señales de ellos, solo oscuridad y un frío que parecía emanar de las mismísimas entrañas de la tierra. La búsqueda fue frenética, pero inútil. No había rastro de nuestros compañeros, solo el eco burlón de nuestros propios gritos, devueltos por la implacable oscuridad. Esa noche, los susurros se intensificaron. Ya no eran meras voces arrastradas por el viento, sino claras y demandantes, hablando en una lengua que no conocíamos, pero que de alguna manera, en lo más profundo de nuestro ser, entendíamos. Los días que siguieron nos sumergieron en una niebla de desesperación y miedo. La desaparición de nuestros compañeros marcó un antes y un después en nuestra misión. Lo que empezó como una operación de rutina se convirtió en una lucha por la supervivencia. No solo contra los elementos, sino contra algo mucho más oscuro y antiguo que parecía acecharnos desde las sombras del volcán. Decidimos dividirnos en 2 grupos. Uno se quedaría en el campamento, fortificando nuestra posición y manteniendo una señal de fuego para los perdidos, mientras que el otro iría en busca de ayuda. Yo formaba parte del segundo grupo. Antes de partir, nos miramos a los ojos, sabiendo que esta podría ser la última vez que nos viéramos. La atmósfera estaba cargada de un miedo palpable, un miedo que se alimentaba de la incertidumbre y de los susurros que nunca cesaban, que nos seguían como una maldición. La travesía fue agotadora. El terreno, alterado por la actividad volcánica reciente, era traicionero y peligroso, pero más peligrosas eran las sombras que parecían moverse entre los árboles, esquivando nuestra vista, susurros que nos llamaban, intentando desviarnos de nuestro camino. Cada paso que dábamos nos alejaba más de la seguridad y nos adentraba en un terreno desconocido, tanto física como espiritualmente. En nuestro tercer día,
La realidad misma comenzó a distorsionarse. El bosque parecía cambiar a nuestro alrededor, árboles que se retorcían en formas imposibles, sombras que se alargaban y encogían de maneras antinaturales, y el constante sentimiento de ser observados por ojos invisibles. En un momento, el compañero que iba delante de mí, Martínez, se detuvo en seco. Su rostro pálido reflejaba un terror absoluto. ¿Lo ves?, susurró con voz temblorosa, señalando hacia un claro entre los árboles. Pero no había nada, solo la oscuridad y el silencio. Un silencio que de repente se hizo ensordecedor. Me giré para buscar apoyo en los demás, pero al volver la vista, Martínez había desaparecido. Grité su nombre, una y otra vez, pero solo el eco de mi propia voz me respondió. El regreso al campamento fue un tormento. Cada ruido, cada movimiento en la periferia de mi visión me hacía saltar. Cuando finalmente llegué, el alivio de ver a los demás duró poco. El campamento estaba devastado, tiendas destruidas, equipo esparcido por todas partes, y de mis compañeros, ni rastro. El fuego que habíamos mantenido ardiente como una señal de vida ahora era solo cenizas frías. Me refugié en la cabaña abandonada donde ahora escribo esto, el único lugar que parece ofrecer alguna protección contra la oscuridad que nos acecha. Los susurros son más fuertes aquí, pero no me atrevo a salir, a enfrentar lo que sea que haya afuera. No sé qué fue lo que desencadenamos al venir aquí, qué secreto ancestral perturbamos. Pero ahora entiendo que hay cosas en este mundo que están más allá de nuestra comprensión, fuerzas que no deberían ser desafiadas. Si alguien encuentra estas palabras, por favor háganlo saber, que el Popocatépetl es más que un volcán. Es un guardián de secretos oscuros, un testigo silencioso de la verdadera naturaleza de este mundo. Y a mis compañeros, donde quiera que estén, espero que encuentren paz, lejos de los susurros que aquí nos atormentan. Mujer de Candelaria. Jamás pensé que mi servicio en la milicia me llevaría a enfrentarme con horrores que desafían toda lógica humana. Mi historia no empieza con valientes actos de heroísmo ni en las trincheras de un conflicto bélico. No, comienza con el final de algo inimaginable, con el eco de un susurro perdido entre los cañaverales de Candelaria, un pequeño pueblo olvidado en los confines de Campeche, donde la bruma matutina parece ocultar secretos antiguos y terribles. Recuerdo aquel día como si fuera ayer, aunque desearía poder olvidarlo. Estábamos en una misión rutinaria de reconocimiento, alejados de los tumultos de la ciudad, en una zona donde la naturaleza aún dicta su ley con puño de hierro. El calor era asfixiante, y el zumbido constante de la vida silvestre se mezclaba con el distante romper de las olas. Nuestra tarea era simple: verificar informes de actividades ilícitas en la región, recabar información y volver sin altercados. Sin embargo, el destino tenía otros planes para nosotros. Era el atardecer cuando llegamos. El sol se hundía lentamente en el horizonte, pintando el cielo de tonos rojos y naranjas, mientras las primeras estrellas comenzaban a titilar en el firmamento. Candelaria se presentó ante nosotros como un remanente del pasado, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. Casas de madera desgastadas por el tiempo, calles de tierra, y rostros curtidos por el sol y el trabajo duro. Nos recibieron con miradas de desconfianza y silencio, un silencio que gritaba más que 1000 palabras. No fue hasta que nos alojamos en una pequeña posada en el centro del pueblo que comenzamos a sentir la verdadera esencia de Candelaria. El dueño, un hombre mayor de mirada cansada, nos ofreció habitaciones sin muchas palabras. Pero fue después, mientras nos reuníamos en el comedor para cenar, que el silencio se rompió. No salgan después del anochecer, nos advirtió con un tono que no admitía réplica. Y si oyen a una mujer llorar, no le presten atención. Aquí todos sabemos que es mejor ignorar ciertas cosas después de la puesta del sol. Esa noche, acostado en una cama que chirriaba con cada movimiento, me encontré reflexionando sobre las palabras del viejo. ¿Quién sería esa mujer de la que hablaba? ¿Una viuda? ¿Una madre afligida? Mi curiosidad era grande, pero el cansancio del viaje fue mayor, y sin darme cuenta, me sumergí en un sueño profundo y sin sueños. Fue el grito lo que me despertó. Un sonido desgarrador que cortó la tranquilidad de la noche como un cuchillo. Salté de la cama, el corazón latiéndome en el pecho con fuerza. Miré a mi reloj. Las 3:07 AM, el cuarto estaba bañado en una oscuridad casi palpable, y por un momento, me sentí completamente desorientado.
Luego, recordé las palabras del dueño de la posada. Si oyen a una mujer llorar, no le presten atención. Pero el grito no sonaba como el llanto de una mujer. Era un grito de agonía, de terror puro. Y antes de que pudiera razonar, antes de que pudiera recordar las advertencias, me encontré caminando hacia la ventana, impulsado por una mezcla de temor y deber. Lo que vi a continuación, bajo la luz incierta de la luna, marcaría el inicio de nuestra verdadera misión en Candelaria, una que nunca estuvimos preparados para enfrentar. Desde la ventana de mi habitación, la vista se extendía hasta los cañaverales que bordeaban el pueblo, meciéndose suavemente bajo el soplo de una brisa que no alcanzaba a refrescar la pesada atmósfera de la noche. La luna, casi llena, se reflejaba en las hojas húmedas, otorgándoles un brillo plateado, casi etéreo. Pero no era la belleza de la noche lo que había capturado mi atención, sino una figura que se movía entre los cañaverales, una silueta que no parecía pertenecer a este mundo. Era alta, delgada, con movimientos que carecían de la rigidez humana, como si cada paso fuera un mero deslizamiento sobre la tierra. A pesar de la distancia, pude sentir la desesperación que emanaba de su ser, una tristeza tan profunda y oscura que parecía tragarse la luz misma. Por un instante, nuestras miradas se cruzaron, y un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Sus ojos, vacíos, reflejaban un dolor que ningún ser humano debería conocer. Sacudí la cabeza, intentando despejar el miedo que nublaba mi juicio. Recordé las órdenes del capitán antes de partir. Mantengan la calma, no importa lo que vean o escuchen. Fácil de decir, pensé, cuando no eres tú el que se enfrenta a los susurros de la noche. No necesitamos que nos lo dijeran 2 veces. Nos levantamos y corrimos. Saliendo de la casa y de los cañaverales, sin mirar atrás, guiados por el instinto de supervivencia que en ese momento parecía ser lo único real. El sol nos golpeó con una intensidad que parecía borrar todo rastro de la oscuridad que habíamos presenciado. Una vez a salvo, nos detuvimos, jadeantes y desorientados, tratando de asimilar lo que había sucedido. Pero lo que más me atormentaba no era el recuerdo del terror, sino las últimas palabras de Lucía, ese grito desesperado de una madre que no encontraría descanso. Desde ese día, la misión en Candelaria se convirtió en algo más para mí. No era solo un deber militar. Era una búsqueda personal de respuestas, de justicia, quizás incluso de redención. Pero eso, mis amigos, es una historia para otro momento. Los días siguientes en Candelaria transcurrieron como en un sueño, un estado constante de desasosiego que se apoderó de nosotros. Las tareas cotidianas de la misión se tornaron automáticas, mientras mi mente luchaba incansablemente por encontrar un sentido a la experiencia vivida en aquella casa abandonada. Las palabras de Lucía, su mirada desgarrada, se habían grabado en mi conciencia, un recordatorio constante de que había asuntos pendientes, asuntos que iban más allá de nuestra comprensión. Mis compañeros parecían compartir mi inquietud, aunque raramente hablábamos de lo ocurrido. Había un acuerdo tácito de mantener aquel encuentro en secreto, como si al compartirlo con el mundo, nuestra experiencia perdiera su veracidad, o peor aún, nos expusiera al escarnio o la incredulidad, pero la tensión era palpable, un hilo invisible que nos conectaba y nos recordaba que lo vivido había sido real, aterradoramente real. Una noche, incapaz de encontrar el sueño, decidí caminar por las calles desiertas de Candelaria. La luna, ahora en su fase menguante, ofrecía una luz tenue, suficiente para guiar mis pasos, pero no para disipar las sombras que se cernían en cada esquina. Mis pensamientos giraban en torno a Lucía, a su condena eterna, y me preguntaba si habría algo, cualquier cosa, que pudiera hacer para ayudarla. Fue entonces cuando la vi, no a Lucía, sino a una anciana, sentada en el umbral de una de las casas más antiguas del pueblo. Sus ojos, iluminados por el resplandor de una vela, me observaban con una intensidad que me detuvo en seco. Me acerqué con cautela, movido por una fuerza que no lograba entender. ¿No puedes dormir, soldado?, preguntó con una voz que era más una melodía que un conjunto de palabras. Asentí, incapaz de articular sonido alguno. La noche es larga y llena de ecos del pasado, continuó, pero también puede traer respuestas a aquellos dispuestos a escuchar. Sin saber por qué me senté a su lado, envuelto en una sensación de calma que contrastaba con el torbellino de emociones que me había acompañado los últimos días. La anciana, sin apartar su mirada de la mía, comenzó a relatar la historia de Candelaria, no la versión que encontraba en libros o guías turísticas, sino la verdadera historia,
tejida con hilos de dolor, amor y sacrificio. Habló de tiempos antiguos, de promesas rotas y de almas perdidas, pero también de esperanza. Mencionó un ritual, antiguo y olvidado, que podría ofrecer a Lucía la paz que tanto anhelaba. No era algo sencillo, ni exento de riesgos, pero en su voz encontré la determinación que me había faltado. Por primera vez desde que llegamos a Candelaria, sentí que tenía un propósito, una misión que iba más allá de lo tangible. La anciana me entregó un objeto envuelto en telas viejas y desgastadas. Al desenvolverlo, encontré un amuleto, antiguo y de aspecto extraño, compuesto por materiales que no pude reconocer. «Este amuleto es la clave», dijo, sus ojos brillando con una luz que no parecía de este mundo. «Pero recuerda, el camino hacia la redención está lleno de sombras. Debes estar preparado para enfrentarlas». Al regresar a la posada esa noche, con el amuleto seguro en mi posesión, supe que lo que me esperaba sería la prueba más difícil de mi vida. Pero también sabía que no podía dar marcha atrás. Por Lucía, por mi paz interior, por la verdad que se escondía en las sombras de Candelaria, tenía que intentarlo. A la mañana siguiente, con el amuleto oculto bajo mi uniforme, convoqué a mis compañeros para compartir el plan. Sus rostros reflejaban escepticismo y preocupación, pero tras relatarles mi encuentro nocturno y el posible camino hacia la redención de Lucía, algo cambió. Tal vez fue la desesperación, tal vez la camaradería forjada en las pruebas de nuestra misión, pero todos acordaron ayudar. El misterio de la isla Tiburón. Aquellos que buscan la verdad, a menudo se encuentran con más preguntas que respuestas. Eso fue exactamente lo que me ocurrió durante mi estancia en la isla Tiburón, un lugar que, hasta hace poco, solo conocía por los relatos que se murmuraban en las barracas y los bares polvorientos, cerca de la base. Nunca imaginé que mi curiosidad me llevaría a una situación tan incomprensible y aterradora. La isla, un trozo de tierra olvidado por Dios en el Golfo de California, había sido durante mucho tiempo un enigma para aquellos en la marina. No por su fauna o su flora, sino por las historias que se contaban. Historias que los oficiales rápidamente descartaban como cuentos para asustar a los novatos. Yo era uno de esos escépticos, convencido de que no había nada en este mundo que no pudiera explicarse con lógica y razón. Sin embargo, la isla Tiburón me demostró lo contrario. Mi historia comienza no con mi llegada a la isla, sino con mi regreso a la civilización, cuando me encontré vagando sin rumbo por las calles de Hermosillo, tratando de digerir y comprender las experiencias vividas. La gente pasaba a mi lado, ajena a la pesadilla que aún retumbaba en mi mente. Fue entonces cuando decidí plasmar mi relato, en un intento de liberarme de los recuerdos que me acosaban. La misión era simple en papel: realizar un reconocimiento rutinario en la isla Tiburón, documentar la flora y la fauna, y verificar las condiciones para futuros entrenamientos. Nada fuera de lo común, o eso pensamos. Mi equipo estaba formado por 5 miembros. El capitán Álvarez, un veterano con más cicatrices en su alma que en su cuerpo. Martínez, el especialista en comunicaciones. Soto y Vázquez, ambos expertos en supervivencia. Y yo, el médico del grupo. Llegamos a la isla una mañana nublada, el mar tranquilo como si nos diera la bienvenida. Nuestro desembarco fue rápido. Establecimos el campamento base en una playa cercana a lo que parecía ser un bosque denso. Los primeros días transcurrieron sin incidentes, cumpliendo con los objetivos establecidos y sin encontrar nada fuera de lo común. Sin embargo, cada noche, a medida que el sol se escondía tras las montañas, una sensación de inquietud se apoderaba de nosotros, como si no estuviéramos solos. La noche del tercer día, los eventos tomaron un giro inesperado. Nos despertamos al unísono, sacudidos por un sonido estruendoso que parecía venir de todas direcciones. Un rugido no humano, no animal, algo que no podíamos identificar. Álvarez ordenó mantener la calma y permanecer en el campamento, pero el miedo ya se había sembrado entre nosotros. Al amanecer, decidimos investigar el origen del sonido, adentrándonos en el bosque que hasta entonces nos había dado la espalda. La vegetación se cerraba sobre nosotros, como si la isla misma quisiera tragarnos. Después de varias horas de búsqueda, encontramos algo que heló nuestra sangre. Una estructura de piedra, antigua y erosionada, que no constaba en ningún mapa. Álvarez decidió que debíamos inspeccionarla, a pesar de las protestas de Martínez, quien sostenía que deberíamos regresar y reportar el hallazgo. Pero la curiosidad,
o tal vez la obstinación, nos empujó hacia adelante. Lo que encontramos dentro de esa estructura desafía toda explicación racional. No era un templo ni un santuario, sino algo mucho más antiguo y desconocido. Grabados en las paredes, había imágenes que representaban seres de aspecto grotesco, no de este mundo, realizando actos que desafiaban la comprensión humana. Sentimos una presencia, una energía abrumadora que nos envolvía, paralizándonos con un miedo primitivo. Intentamos salir, pero algo nos lo impedía, como si la estructura misma nos retuviera. Fue Martínez, en un acto de desesperación o quizás de locura, quien encontró la salida, rompiendo una de las piedras que bloqueaban el paso con una fuerza sobrenatural. Corrimos sin mirar atrás, atravesando el bosque con un único pensamiento en mente: escapar. Regresamos al campamento, recogimos lo indispensable y llamamos a la evacuación. El viaje de regreso estuvo marcado por el silencio, cada uno sumido en sus pensamientos, intentando procesar lo inexplicable. No se habló más del incidente. Los informes se llenaron con explicaciones vagas y se nos ordenó no discutir lo ocurrido. Pero sé que lo que encontramos en la isla Tiburón era real, tan real como el miedo que aún siento al recordarlo. Quizás algunos secretos deberían permanecer ocultos, lecciones que aprendimos demasiado tarde. La isla guarda misterios que van más allá de nuestra comprensión, y temo que lo que desatamos aquel día no pueda volver a ser contenido. A veces, en la quietud de la noche, todavía puedo escuchar aquel rugido distante, un recordatorio sombrío de que hay cosas en este mundo que están más allá de nuestra comprensión y control. La profecía del cenote en Yucatán. Lo recuerdo como si hubiese sido ayer, aunque hayan pasado ya 3 años. La jungla de Yucatán, con su verde inquebrantable y el calor que se adhería a la piel como una segunda capa, era nuestro campo de operaciones. Éramos un equipo de 6. Yo, el sargento Rivera, el cabo Hernández, Martínez, López y el recluta Sánchez. Nuestra misión era simple en teoría: reconocer el área alrededor de un cenote recién descubierto, asegurarnos de que los carteles no lo estuvieran utilizando como ruta de escape o para actividades ilícitas. Lo que encontramos, sin embargo, no tenía nada que ver con narcotraficantes ni contrabandistas. Era algo distinto, algo que desafiaba toda lógica y razón. Habíamos llegado al área al amanecer, después de una noche agitada de marcha a través de la selva. El sol comenzaba a filtrarse entre los árboles, creando un juego de luces y sombras que parecía cobrar vida propia. El cenote ante nosotros era un espectáculo, un enorme agujero en la tierra, sus aguas cristalinas reflejando la luz del día como un espejo hacia otro mundo. El cabo Hernández fue el primero en notarlo. «Sargento, hay algo raro con este lugar», dijo, señalando hacia los intrincados grabados que adornaban las rocas alrededor del cenote. Eran imágenes de seres que parecían mitad humanos, mitad bestias, entrelazados en escenas que no lográbamos descifrar. Ninguno de nosotros era experto en cultura maya, pero estaba claro que aquel lugar tenía una importancia que iba más allá de lo ordinario. Decidimos establecer el campamento y comenzar con la exploración del cenote al día siguiente. A medida que la noche caía, el ambiente se llenaba de los sonidos de la selva, el chirrido de los insectos, el distante rugido de los animales, el susurro de las hojas. Pero había algo más, un sonido que no podíamos identificar, una especie de canto, lejano y melódico, que parecía venir de las profundidades del cenote. Probablemente sean solo aves nocturnas, intenté convencerme, pero en mi interior, algo me decía que no era tan simple. La mañana siguiente nos sumergimos en el cenote. Las aguas frías nos rodeaban, ocultando los secretos que yacían en su fondo. Con nuestras linternas cortábamos la oscuridad, revelando formaciones de rocas y peces que huían a nuestro paso. Descendimos más y más, hasta que el cable de seguridad marcó su final. No había rastro de actividad humana, ni reciente ni antigua. Solo estábamos nosotros y el silencio, un silencio que parecía devorar todo sonido. Fue entonces cuando ocurrió. Un temblor sacudió el agua, tan fuerte que nos hizo perder el equilibrio. Traté de orientarme, de encontrar a mis compañeros con la luz de mi linterna, pero una corriente repentina me arrastró hacia abajo, hacia una brecha en el fondo del cenote que no habíamos visto antes. Luché contra la corriente, intentando regresar, pero fue inútil. La fuerza del agua me empujaba hacia esa oscuridad desconocida. Y entonces, todo se volvió negro. Desperté en una especie de cueva,
iluminada débilmente por fisuras en la roca por donde se filtraba la luz. Estaba solo, sin equipo, sin comunicación. Mi primera reacción fue de pánico. La claustrofobia se apoderaba de mí mientras la realidad de mi situación se asentaba. Estaba perdido en un laberinto subterráneo, separado de mi equipo, sin idea de cómo volver. Pero no estaba solo. Podía sentirlo. Había algo más en esa cueva, algo que observaba, que esperaba. Escuché pasos en la oscuridad, lentos pero decididos, acercándose. Busqué desesperadamente algo con que defenderme, pero lo único que encontré fueron las rocas sueltas del suelo. Los pasos se detuvieron, y en el silencio que siguió, una voz surgió, suave pero clara, hablando en un español marcado por un acento antiguo, casi olvidado. No hablaba de rituales ni de portales, sino de una profecía, una advertencia de tiempos olvidados, de un equilibrio roto por la ambición y la indiferencia de la humanidad. Mi mente luchaba por comprender, por negar lo que mis ojos veían y mis oídos oían. Pero la realidad era innegable, tan tangible como el frío de la roca bajo mis manos. Aquella entidad, aquel guardián del cenote, me hablaba de pruebas, de una misión que trascendía lo militar, lo personal, incluso lo humano. Las horas se convirtieron en días, o así me lo pareció, mientras la entidad me enseñaba, me mostraba visiones de un pasado milenario y un futuro incierto. No tenía sentido, no podía tenerlo, pero cada palabra, cada imagen, se grababa en mi mente con una claridad aterradora. Cuando finalmente regresé al mundo exterior, emergiendo del cenote como si renaciera de sus aguas, mi equipo estaba allí, buscándome desesperadamente. Para ellos, solo había pasado una hora desde mi desaparición. Intenté explicarles, contarles lo que había visto y oído, pero las palabras me fallaban. ¿Cómo describir lo indescriptible? ¿Cómo convencer a otros de lo que apenas podía aceptar yo mismo? Desde entonces, la vida ha seguido su curso, pero yo he cambiado. El cenote, la entidad, la profecía, son parte de mí ahora. Un recordatorio constante de que hay realidades más allá de nuestra comprensión, esperando en las sombras, en las profundidades. Y aunque intento seguir adelante, hay momentos, en la tranquilidad de la noche, en que puedo oír el canto nuevamente, llamándome, recordándome que hay verdades que no podemos ignorar. Verdades que se esconden en las profundidades, esperando ser descubiertas. El regreso del soldado en Puebla. Nunca imaginé que mi regreso a casa se convertiría en la página más oscura de mi vida. Todo comenzó con una caja, una simple caja de madera vieja y polvorienta que encontré en el desván de la casa de mis abuelos en Puebla. Había vuelto para reencontrarme con mis raíces, para sanar las heridas dejadas por la guerra, pero en su lugar me encontré arrastrado a una historia que desafía la lógica y el entendimiento. La caja contenía cartas, medallas militares y algunas fotografías antiguas. Entre ellas, una me llamó la atención. Era un grupo de soldados, todos con un semblante serio, y en el reverso, una fecha y un nombre. Plutón de reconocimiento, 1945, Puebla. Mi abuelo estaba entre ellos. Nunca me habló de su tiempo en el servicio, y siempre lo consideré un hombre de paz. Intrigado, decidí investigar más sobre aquel capítulo oculto de su vida. Comencé a visitar a los viejos amigos de mi abuelo, aquellos que aún vivían, buscando historias o anécdotas de la época. Pero cada mención de la fotografía o del pelotón de reconocimiento era recibida con silencios incómodos o evasivas rápidas. Era como si una sombra invisible se cerniera sobre aquellos recuerdos, un pacto de silencio no escrito pero estrictamente observado. Una noche, mientras revisaba nuevamente los objetos de la caja, encontré un diario pequeño, casi oculto en el fondo. El diario de mi abuelo. Sus páginas comenzaron con anotaciones cotidianas, pero conforme avanzaba la lectura, los relatos se tornaron más oscuros y confusos. Hablaba de patrullas nocturnas, de sombras que se movían con vida propia y de gritos que resonaban en la montaña, sin fuente ni eco. Decidí seguir las huellas de aquellos relatos, visitando los lugares que mencionaba el diario. La mayoría eran campos y colinas que rodeaban la ciudad, ahora tranquilos y serenos bajo el sol de Puebla. Pero al llegar al sitio específico de una de sus más perturbadoras entradas, el ambiente cambió. Era un valle rodeado de densos bosques, alejado de los caminos habituales. A pesar del día claro, una bruma espesa cubría el suelo, y el silencio era absoluto.
como si la naturaleza misma contuviera la respiración. Mientras exploraba, el suelo bajo mis pies reveló algo enterrado. Una placa militar corroída pero legible. Era la de mi abuelo. Pero ¿cómo había llegado allí si él había vuelto de la guerra, había formado una familia, había vivido una vida? La confusión me abrumaba cuando, de repente, el silencio se rompió. Un susurro, apenas perceptible, se elevó entre los árboles, llamándome por mi nombre, arrastrando consigo ecos de un dolor y terror inimaginables. La curiosidad y el miedo luchaban dentro de mí mientras seguía los susurros, que se volvían cada vez más claros y angustiantes. Me guiaron a una parte más oscura del bosque, donde los árboles parecían retorcerse en formas grotescas. Y entonces lo vi, un claro en el bosque, con marcas de lo que parecían ser trincheras y agujeros de bala en los árboles. En el centro del claro, había una figura, un soldado, pero su aspecto era etéreo, casi transparente, atrapado en un bucle de acciones que parecían no tener fin. Reconocí el uniforme. Era el de las fotografías, el mismo que mi abuelo había usado. Pero la figura no era él. Era otro miembro del pelotón, uno que, según el diario, había desaparecido sin dejar rastro durante una misión de reconocimiento. Mientras observaba, la figura parecía cada vez más agitada, reviviendo sus últimos momentos una y otra vez. Quise huir, pero una fuerza desconocida me mantenía enraizado en el lugar. Era como si el tiempo y el espacio se hubieran distorsionado, creando una ventana al pasado, a un momento de horror que se negaba a ser olvidado. La escena ante mí comenzó a cambiar, revelando no solo a un soldado, sino a todo el pelotón, incluido mi abuelo. Estaban rodeados, no por enemigos, sino por sombras, formas oscuras que se retorcían y se movían con una malevolencia palpable. Los soldados luchaban no contra hombres, sino contra algo que la razón y la cordura no podían comprender. Las imágenes se volvieron más intensas, más aterradoras. Veía ahora cómo aquellos hombres, atrapados en un horror sin nombre, eran consumidos no solo por el miedo, sino por una oscuridad que devoraba todo rastro de humanidad. Y entre ellos vi a mi abuelo luchando desesperadamente contra aquel mal hasta que finalmente, rodeado y superado, cayó al suelo, derrotado. Pero entonces, la escena se desvaneció y la figura solitaria volvió a aparecer, mirándome directamente. En su mirada había una súplica, un deseo de descanso, de liberación de aquel bucle eterno de sufrimiento. Entendí entonces que mi hallazgo de la caja, mi viaje a este lugar, no había sido casualidad. Era un llamado, un deber heredado para enfrentar y poner fin a la maldición que había consumido a aquellos hombres. No sé cuánto tiempo pasé en aquel claro, enfrentándome a las sombras del pasado y a los fantasmas de hombres que habían sido consumidos por un destino peor que la muerte. Pero sabía lo que tenía que hacer. Utilizando el diario de mi abuelo como guía, realicé un ritual de despedida, no para invocar, sino para liberar, para ofrecer paz a las almas atrapadas en aquel tormento sin fin. Con cada palabra que pronunciaba, la bruma se disipaba, las sombras se retraían y la figura del soldado comenzaba a encontrar descanso. Y mientras el sol comenzaba a romper a través de los árboles, iluminando el valle que había sido testigo de tanta desesperación, sentí una paz indescriptible, como si un peso antiguo y oscuro se hubiera levantado de mi corazón y del corazón del mundo. Cuando finalmente regresé a la civilización, llevaba conmigo no solo la placa de mi abuelo, sino también la certeza de que había cumplido mi propósito. Había enfrentado el pasado, había liberado a aquellos atrapados por la guerra y por la oscuridad, y había cerrado un capítulo que había permanecido abierto durante demasiado tiempo. Mi regreso a Puebla había comenzado como una búsqueda de curación personal, pero terminó siendo una jornada de redención, no solo para mí, sino para las almas de aquellos que habían quedado atrás, atrapadas en un ciclo de terror y remordimiento. Y mientras pongo fin a esta historia, sé que, de alguna manera, mi abuelo y sus compañeros finalmente han encontrado la paz que les fue negada en vida, liberados al fin de las sombras de un pasado que ya no los puede retener.